Es una clase súper importante porque vamos a meternos en el mundo del estudio del ego, ¿sí? Y para poder profundizar, poder conocer, poder ampliar, necesitamos conocer tres conceptos fundamentales, ¿sí? Primero que todo, dar la bienvenida, ¿cierto? Patricia, Catherine, Santiago, Paula, Catherine Montenegro también. La, la clase, ¿cierto? Lo que vamos a ver nos va a ayudar a poder discernir, a poder diferenciar de manera práctica la diferencia entre el ego, la personalidad y la esencia. Esto es muy importante, la verdad que cuando nosotros no logramos darnos cuenta de esta diferencia, vamos a tender a confundirnos, a mezclar entre la participación de la personalidad o la esencia. De hecho, muchas veces nosotros creemos estar siendo conscientes ante una decisión. Creemos, ¿cierto?, que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo desde un punto de vista eh, lúcido, consciente. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad la mayoría de las veces obedece nuestro comportamiento a una forma, ¿cierto?, más bien mecánica, una forma, ¿cierto?, ya amoldada, que ha sido desarrollada en el tiempo, que se ha creado en el tiempo y que siempre se mantiene o se manifiesta de la misma manera. Es decir, vamos a encontrar al ego muchas veces participando en las situaciones. Entonces vamos a tratar de ver de manera clara la diferencia de estos tres elementos para que realmente cuando comencemos a estudiar nuestra psicología podamos discernir si es que estamos siendo conscientes o estamos siendo presas del ego, ¿sí? Eso es muy importante, porque de esa manera vamos a poder adentrarnos en el estudio de nosotros mismos, conociendo la realidad que se mueve en nuestro interior. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Omar. Si tienen dudas dentro de la explicación, pueden plantearlas en el eh, ahí en la cajita de comentarios de esta transmisión. Pueden levantar la mano igualmente y hacer sus preguntas para que sean aclaradas. Idealmente al final, para que así podamos hacer la explicación de una manera más, cierto, fluida y se pueda comprender. ¿Ok? Una de las cosas que vamos a necesariamente tener que entender poco a poco es que nosotros buscamos alcanzar un estado de conciencia permanente. Es decir, que nuestra conciencia participe permanentemente en todo nuestro quehacer, desde que nos levantamos hasta que, ¿cierto?, nos acostamos e inclusive después, durante el sueño. Es decir, que ser conscientes significa que la conciencia esté activa y presente permanentemente durante todo nuestro día y durante toda nuestra vida. Entonces, nosotros vamos a ver que vamos a ir pasando desde los actos del ego, desde las formas del ego, a las formas de la conciencia, a los actos conscientes. Entonces, vamos a saber que el ego tiene dos maneras en que se manifiesta y que de hecho está habitualmente ocurriendo en nosotros. Uno es a través de las recurrencias, es decir, de la repetición de actos. De hecho, de un día a otro nosotros repetimos muchas de nuestras formas. Y, ¿cierto? A eso lo vamos a conocer como actos de recurrencia o por recurrencia, que son propios del ego, porque son actos mecánicos. Los otros, que también son del ego, se llaman accidentes, que ocurren porque justamente por el hecho de estar con la conciencia dormida, cometemos accidentes que inclusive, ¿cierto?, no estaban, dijéramos, programados para que ocurrieran,
Más sin embargo, por este estado de inconsciencia o de conciencia dormida, cometemos, ¿cierto?, estos accidentes, ya sea desde caerse de una silla o ser atropellado, en fin, o golpearse un dedo con el martillo, en fin, situaciones que no están consideradas y que ocurren solamente por estar dormido. Distinto es, ¿cierto?, los actos conscientes. Los actos conscientes solamente pueden ocurrir cuando nosotros estamos despiertos, cuando nuestra atención está aquí y ahora, en el presente. Y participa solamente aquella parte de nuestra conciencia que está disponible. Vamos a ir mirando que nuestra conciencia hoy, en la gran mayoría de los seres humanos, está disponible en un 3%, es decir, del 100% de la conciencia, solamente tenemos disponible para utilizar o para activar un 3%. Entonces, nuestra vida es realmente lo que nosotros hacemos. Nuestra vida no es eh, no son nuestras creencias, no son nuestras fantasías, la vida no son nuestras proyecciones, nuestros anhelos. No, no es eso la vida. La vida es lo que hacemos. Y esto es muy importante porque de lo que nosotros hacemos depende, o de lo que nosotros hagamos, depende lo que nosotros somos. Y nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, podemos tener muy buenos anhelos, podemos tener muchas ansias de bienestar para nosotros y para los demás. Pero eso no tiene ninguna validez, no tiene ninguna importancia si nuestros actos no son coherentes, congruentes con esos deseos, esas ilusiones, esos proyectos, esos anhelos. Entonces, es muy importante que poco a poco reflexionemos respecto a la necesidad de comprender nuestros actos y de que estos se hagan conscientes. Es decir, que cada una de nuestras acciones sean conscientes. Más sin embargo, nuestras acciones son el resultado, en gran medida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Entonces necesitamos empezar poco a poco a lograr esa coherencia. Ser conscientes requiere, ¿cierto? Alcanzar actos de conciencia requiere poner la conciencia en toda nuestra manifestación. Y esta clase nos va a ayudar a ver cómo es que ocurre aquello. Entonces, cuando hablamos del ego, la personalidad y la esencia, y empezando a estudiar o a mirar el ego, nos vamos a dar cuenta que el ego como elemento que nos constituye tiene y ha tenido siempre distintos nombres, dependiendo de la cultura, dependiendo del ámbito, dependiendo del país, dependiendo inclusive de la época, recibe nombres o acepciones distintas. En algunos lugares, ¿cierto?, le han llamado yoes, el io, el io o el yo griego, ¿cierto?, de la Grecia antigua. Agregados psíquicos le llamaban, ¿cierto?, en el Tíbet, en el budismo tibetano se le llama, ¿cierto?, agregado psicológico o agregado psíquico al ego. El ego, ¿cierto?, que en realidad cuando hablamos de ego, hablamos de ira, de orgullo, de vanidad, de pereza, de mala voluntad, de lujuria, de preocupaciones, ¿cierto?, de angustias, etc. Siempre ha sido estudiado por las grandes culturas y siempre ha tenido, ¿cierto?, una razón o una motivación de conocerlo, porque es el motor, el agente de accionamiento de nuestra vida. Entonces, cuando hablaban o hablan en el budismo tibetano de agregados psíquicos, están hablando, ¿cierto?, de que a la psiquis, que es alma, se le agregaron estos elementos, se le agregó la ira, la lujuria, la pereza, el orgullo, la vanidad, que no eran originales de ellos, sino que en el tiempo se le van agregando.
Luego, ¿cierto? En el estudio más contemporáneo de la psicología se habla de defectos, defectos de tipo psicológico. Los defectos nos llevan a cometer errores y los errores se van transformando en vicios en la medida que se van repitiendo. Entonces también podemos encontrar que en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿cierto? Hablan de las tinieblas interiores, ¿cierto? O de los pecados capitales. Están hablando del ego, ¿sí? También, ¿cierto? Vamos a encontrar en el Egipto antiguo se hablaba de los demonios rojos de Set, que personifican, ¿cierto? Los demonios rojos personifican al ego. Cada uno de estos demonios personifica a cada uno de los distintos yoes o egos que cargamos nosotros en nuestro interior. Entonces nos vamos a dar cuenta que hablar del ego es hablar de un ente que tiene muchas características y que por mucho tiempo ha sido estudiado y querido, ¿cierto?, ser comprendido. Cuando se logra comprender el ego y sus mecanismos, su funcionalismo, es que entramos en la posibilidad de poder desarticular esos mecanismos. Por eso es importante ir mirando esto que estamos atendiendo. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad el ego ha tenido un origen. El ego no viene con nosotros, así como lo que decíamos de los agregados psíquicos. No es que siempre tuvimos ego, se ha ido agregando en el tiempo. Y la forma en que se da nacimiento al ego es a través, ¿cierto?, de las impresiones que no se transforman. Impresiones son todas aquellas, ¿cierto?, elementos que desde afuera impresionan nuestros sentidos. Nuestros sentidos, ¿cierto?, físicos, el tacto, el olfato, la vista, el gusto, el oído, son los sentidos que permiten que nuestro cuerpo físico se manifieste, ¿cierto?, aquí en el mundo físico. Y todo lo que viene desde afuera, todas las manifestaciones de lo externo, de lo exterior, a nosotros, impactan los sentidos. Es decir, ingresan. Los sentidos, ¿cierto?, reciben esa información. Si nosotros vemos a alguien reír y lo oímos reír, se impacta nuestros sentidos. Lo vemos con nuestra vista, oímos, ¿cierto? Pero también podemos percibir toda una realidad, ¿cierto?, que nos llega y nos colma, nos llena, ¿cierto?, de esa información. Bueno, cuando nosotros nos hemos transformado las impresiones, se van desarrollando, ¿cierto?, se van creando los yoes, el ego. Entonces, cuando el ser humano, ¿cierto?, empezó a desplazarse por el planeta, fue poco a poco desarrollando este aspecto de la impresión. Es decir, cuando vio que había comida, ¿cierto?, esa comida lo impresiona y se da cuenta que tiene hambre, entonces va, come ese fruto, por ejemplo, y se lo come. Pero luego comen de esos frutos y esa impresión de que todos comen, ¿cierto?, lo lleva a pensar de que ya no van a haber más frutas, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Nace la necesidad de acumular. Es decir, una impresión, un elemento externo, al impresionar los sentidos, ¿cierto?, y no ser transformado eso por la conciencia, entonces produce el ego. Por ejemplo, el yo que acumula. Y así, todos los yoes, poco a poco, ¿cierto?, se han ido desarrollando en esa misma dinámica. Nosotros vemos que un niño, cuando ve a una persona desnuda, no le pasa nada, ¿cierto? No ve más que una persona desnuda. De hecho, ni siquiera hay ninguna manifestación distinta. Pero cuando ya una persona, ¿cierto?, ha empezado a tener una relación con esa impresión, ya sea porque otros le han enseñado, le han comentado, inclusive, ¿cierto?, le empiezan a hablar en otros términos respecto a lo que significa el cuerpo desnudo, entonces viene que esa impresión viene a generar una identificación. Porque una cosa, ¿cierto?, es la impresión y otra cosa es la identificación con esa impresión. Cuando se identifica uno, ¿cierto?, es que en realidad se forma ese yo dentro de nosotros
Y cuando se repite esa identificación una y otra vez, se empieza a engordar ese yo dentro de nosotros. Entonces, así como el que acumuló, ¿cierto? Porque vio que todos comían, ¿cierto? Y sintió temor, fíjate, siente temor porque siente que va a dejar de tener en algún minuto. No lo sintió porque sí, lo sintió porque hubo alguien que también tal vez hizo lo mismo. Y le dijo, si tú no guardas, vas a quedar sin nada. Y ahí, ¿cierto? Se preocupa, nace la preocupación, temor, y guarda, cuida, ¿cierto? Y ya empieza a la acumulación de eso. Entonces, el yo, este es un ejemplo muy superficial, dijéramos, o general, más que superficial, muy general, para poder empezar a comprender cómo es el yo dentro de nosotros. Entonces, luego de esto, nosotros vamos a entender que ese yo siempre se va a manifestar. Cuando se repite la situación, es decir, está el árbol, están los frutos, las personas sacan, la persona se va a recordar que tuvo que guardar porque sintió temor de quedarse sin nada y le enseñaron que tenía que acumular porque, ¿cierto? Le dio temor, se preocupó, en fin, empieza a guardar y cuando vuelve la temporada a tener árboles el árbol, perdón, frutos del árbol, va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió en la época pasada. ¿Y por qué? Porque esa persona no está cuidando, o más bien dicho, no está vigilando, no está al pendiente de su propio mundo interior, no está conociendo los procesos internos que se están viviendo. Esto que acabo de relatar en estas palabras es exactamente lo mismo que nos ocurre hoy día. Todos los yoes que tú y yo tenemos y que la totalidad del planeta, ¿cierto? De las personas del planeta tiene, funcionan de la misma forma. Los creamos en un momento por unas impresiones no transformadas, no participó la conciencia en esa impresión, luego se va robusteciendo, se va engordando en el tiempo, en la medida que se repite eso mismo, y luego como no hay ninguna búsqueda de conocer eso que está pasando dentro de sí, entonces el yo tiene libre acción. Y es así como cualquier defecto, la mentira, el orgullo, la vanidad, la pereza, el amor propio, la lujuria, las preocupaciones, la angustia, el qué dirán, en fin. Todos los yoes funcionan en la misma dinámica, de la misma forma. El yo tiene una característica que es respecto a su conformación, es de naturaleza molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que primero que todo no es físico, no tiene naturaleza celular o cierto física de materia. Nosotros no podemos tocar la envidia, no podemos, ¿cierto?, saber de qué textura es la ira. ¿Qué textura tiene? ¿Cuál es su olor? Pero todos hemos experimentado en nuestro interior a la ira. Todos hemos sentido frustración, rabia. Todos hemos querido inclusive insultar, hasta golpear, o lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué? Porque los defectos no son, el ego no es de naturaleza celular, es de naturaleza molecular y no lo podemos percibir por lo mismo con los sentidos físicos. Lo vamos a aprender a percibir a través, ¿cierto?, de cierta herramienta que es la autoobservación y vamos a poder empezar a comprender o ver sus mecanismos de acción. Entonces, eso hace muy importante darnos cuenta de que necesitamos desarrollar ciertas cualidades, ciertas capacidades que hoy día probablemente no tenemos activas. ¿Para qué? Para poder descubrir al yo dentro de nosotros cuando está reaccionando. Eso nos va a permitir comprender por qué y cómo se mueve.
Una de las características de esa movilidad, de esa forma de manifestarse del ego, es que utiliza la personalidad. El ego no se manifiesta en nuestro mundo exterior de manera, ¿cierto?, que lo podamos ver. De hecho, ira todos hemos sentido, pero nosotros no hemos visto jamás a la ira. O sea, podemos haber visto a una persona enojada, nosotros mismos, ¿no? Pero a la ira en sí, es decir, la energía que está detrás de ese enojo, de ese golpear la mesa, de ese insulto, no lo hemos visto. Pero sí esas reacciones externas, al menos en otros, como fruncir el ceño, como apretar el puño, como insultar, o en otros casos, ¿cierto? Simplemente ofuscado, callado, ceño quizás fruncido. Y es allí donde se empieza a combinar con la personalidad. Porque el vehículo de expresión del ego es la personalidad. Y eso hace necesario esta distinción, por eso esta clase, en donde necesitamos comprender qué es el ego, pero también qué es la personalidad, por qué el ego se manifiesta a través de la personalidad. Es el vehículo externo que tenemos. Por eso podemos decir que alguien tiene ira, o al menos parecernos que puede tener ira, porque hace esos gestos reconocibles para nosotros como fruncir el ceño, apretar el puño, o, ¿cierto?, quedarse callado, o insultar, o definitivamente agredir. ¿Por qué? Porque la personalidad mueve, moviliza toda nuestra realidad física, toda la expresión física. Esa es la característica de la personalidad. Entonces, el ego se adueña de la personalidad y en eso, ¿cierto? En ese adueñarse, se apodera del cuerpo físico. Y es allí en donde el ego, fíjate lo que está pasando, puede hacer que nosotros de estar muy tranquilitos, ¿cierto? Como que no pasa nada y ser, ¿cierto?, un energúmeno. Y dice, oye, pero como que se transformó. Sí, hubo una transformación. Un yo en particular asume, ¿cierto? Toma la fuerza de la personalidad, logra expresar por fuera y moviliza el cuerpo físico. Basta que ese yo, ¿cierto?, deje de participar y esa personalidad se puede hasta calmar y el cuerpo físico quedan los resabios, ¿cierto? Queda cansada la persona, queda agotado, queda inquieto. Pero el ego fue el que gatilló, el que dio paso, ¿cierto? El que propició todo lo demás a través de la personalidad, apoderándose de este cuerpo físico. Entonces, nos vamos a dar cuenta que cada defecto psicológico, cada yo, ira, orgullo, vanidad, pereza, mala voluntad, eh, simpatías, antipatías, todos tienen su propia personalidad. Cada uno tiene una forma particular de manifestarse en el mundo externo, en la parte, ¿cierto?, pública, vamos a llamar. Y eso es muy importante porque ahí viene el reconocimiento del ego o nuestra capacidad de identificar al ego en acción en nosotros, tanto en lo externo y luego vamos a ver que también poco a poco en lo interno. Y por eso nosotros caemos muchas veces en el engaño de creer que porque tomamos ciertas actitudes, ciertas formas, ¿cierto?, que parecieran muy conscientes, nos vamos a dar cuenta que en realidad es simplemente el ego nuevamente articulando y manejando la personalidad para que por fuera parezcamos, ¿cierto?, ser personas muy decentes, muy nobles, muy caballerescas, muy damas, pero cuando lo sometemos todo este proceso a la autoobservación, nos vamos a dar cuenta que no es tan así.
como dicen por ahí, no es como lo pintan. Entonces nos vamos a empezar a dar cuenta que existen yoes que son recientes, yoes que se crearon ahora, en los últimos 50 años, el celu. Y hoy le decía a mi compañero de trabajo, le decía, cuando yo estudié, resulta que estaban las máquinas de escribir. Claro, eso casi, hoy día uno va a un museo para ver una máquina de escribir. Y no fue hace tanto. O sea, no es que sea un niño, pero resulta que, no sé, hace 30 años las máquinas de escribir estaban todavía muy vigentes. Entonces, luego nació y toda la tecnología, y cada uno de esos aspectos de la tecnología desarrolló uno un yo para poder interactuar. ¿Por qué? Porque uno no estuvo con la conciencia presente, uno se identificó con esas impresiones y por lo tanto generó y creó un yo para cada una de ellas. Y por eso tenemos el yo del celular, el yo del, ¿cierto? De la consola, esta, no sé, del PlayStation, ¿cierto? Tenemos el yo que le gustan las series, del Netflix, por decir, ¿cierto? O tenemos los yoes que le gusta la lectura, inclusive, hasta ahora ya es algo moderno, podríamos llamar, porque hace 80, 100 años la gente no toda sabía leer. Entonces, mientras no existe el proceso de tener la conciencia activa, presente, nosotros vamos a crear yoes con cada cosa nueva que llega a nosotros. O que nosotros desarrollemos, y también somos creadores de yoes. Entonces, esto es algo muy fuerte. Fíjate, la misma pornografía es algo que hoy día decimos pornografía, pero hoy día existe la página esta OnlyFans. Oh, OnlyFans, dice. Eso es un yo pornográfico o lujurioso, simplemente que paga por sexo, pero a través de las redes o de un medio digital. Entonces eso no existía hace 5, 6, 10 años, eso no existía. Bueno, tal vez otros métodos sí, la pornografía como tal. Pero si te das cuenta, cada cosa nueva que aparece, mientras no esté en la conciencia presente, es un yo que si nosotros interactuamos allí sin tener la capacidad de no identificarnos, va a crearse, se va a crear un nuevo yo. Pero hay yoes que son viejísimos, antiquísimos, vienen desde el origen mismo del proceso evolutivo. Y esos son los yoes, dijéramos, más pesados. Van a ser los yoes con los cuales vamos a tener mayor dificultad o mayor trabajo. Pereza, ira, lujuria, ¿cierto? Los yoes de la pereza son grandes. Nacen todos los ocios, todos nuestros vicios nacen de la pereza, del ocio. Hay ese uno en un minuto de su vida, en su casa, en sus cosas, desocupado. Empiezan a pasar los pensamientos de todo tipo. Cuando despierto en la mañana y está un poquito un día sábado, domingo en la mañana, está con un ratito libre y ya la mente empieza a traer toda una serie de historias y funciones de esos yoes ociosos. Entonces, esos son yoes antiguos y nos han llevado, ¿cierto?, a unas creaciones que todos cargamos. Yoes de los vicios, del alcohol, de la droga, ¿cierto? El yo fiestero, son yoes antiguos, porque nacen del ocio. Y el ocio es uno de los agentes, ¿cierto?, que da paso o propicia muchos otros yoes. Entonces nos vamos a encontrar que los yoes desde siempre van evolucionando, van progresando dentro de su dinámica. Por ejemplo, el yo de la lujuria, ¿cierto? Que va desde lo más funcional, que es la fornicación por sí misma, pero luego ya no solo fornica, sino que también después adultera, es decir, ya no solo va y tiene sexo con la pareja, no, ahora quiere otra pareja. Y ya no quiere tantas otras parejas, y resulta que ahora quiere algo más libertino, dice, no, yo quiero pagar, y listo, va a un prostíbulo, o a un lenocinio, o a una casa de citas, o como le llamen, ¿cierto? ¿Cómo le llaman ahora? Eh, bueno, se me olvidó. Contrata a alguien, ¿cierto? Por sexo. Pero bueno, y ahí van haciendo todas las demás
líneas, ¿cierto? Porque vienen las conquistas, ¿cierto? Vienen los yoes de masturbación ya están desde pequeños, pero ya nada de eso va satisfaciendo y el yo como va evolucionando, entonces busca más, ¿cierto? El yo es un, como decía la abuelita, es un saco roto, nunca se llena. No hay ningún yo se llena, nunca. Te vas a dar cuenta tú en tu propio estudio, en tu propio trabajo personal, psicológico. Entonces, claro, después ya que se aburrió con todo eso, viene el sexo anal, la experimentación, el sexo oral. Y el homosexualismo también va de la mano. Porque es parte de qué? De la búsqueda constante de la experiencia. Por eso decía por ahí que es más fácil que entre a un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y eso significa o tiene que ver con esto mismo. ¿Por qué? Porque el yo siempre es el más. Quiero más, deseo más, necesito más. Siempre. Es un saco roto. La abuelita tenía razón. Entonces ahí vemos ya los yoes de todo tipo que están desarrollados a un nivel hoy en donde no hay ningún, cierto, dijéramos, tope. Y así todos los yoes. El yo que era de la gula, cuando era uno pequeño, era porque se comía unos berlines, ¿cierto? Rellenos con crema y se iba del colegio, era la máxima felicidad. Hoy día ya le sacaron a uno la vesícula y sigue comiendo lo que sea que se encuentre. Ya se inventa que una comida exótica, que una comida, ahora todas estas comidas que están, ¿cierto? Los sushi, la comida italiana, todo. Sigue el mismo yo, pero ahora más, ¿cómo se llama? Evolucionado, más, ¿cierto? Sofisticado. Va a restaurantes, ¿cierto? Se pone hasta pañuelito aquí, qué sé yo, de servilleta, ¿cierto? Y llama al mozo y toda una fiesta y se sirve vino, todo. Es la misma gula cuando uno era chico, ¿cierto? Y se comía un Berlín a la vuelta del colegio como gran cosa. Pero ahora es más sofisticado, está evolucionado, pero es el yo más grande, más robusto. Eso es lo que hay que comprender. Entonces, lo interesante de ver es que todos los yoes están dentro de una dinámica en la cual nosotros tenemos la oportunidad de eliminarlos. Y esto, como yo decía inicialmente, siempre ha tenido esa búsqueda. O sea, todas las grandes culturas, todas las antiguas filosofías, las búsquedas, ¿cierto?, de desarrollo interno, espiritual inclusive, siempre mostraron y buscaron el cómo descubrir, comprender y eliminar el ego. ¿Por qué? Porque se entiende que el ego, el problema, es que tiene atrapada nuestra conciencia, nos tiene dormidos. Entonces, cuando una persona se va dando cuenta de esto, y por eso este curso, ¿cierto?, que es para el conocimiento de sí mismo, lo que nos va a ir llevando necesariamente a despertar nuestra conciencia, es que se va a ir dando cuenta que el primer paso va a tener que ver con el hecho de aplicar un estado continuo de vigilancia. Eso significa vigilia, estar en vigilancia. Vigilancia no de afuera, no de lo que hacen otros, no, vigilancia de mi mundo interno. ¿Por qué? Porque en mi mundo interno es donde se desarrolla o de donde se manifiesta el ego, donde se expresa el ego. Y vamos a mirar que, claro, inclusive yo por fuera puede que ni siquiera tenga manifestaciones muy grotescas, pero por dentro, ahí está pasando todo. Ahí está, como dicen, lo decimos nosotros los jóvenes, está todo pasando. ¿Por qué? Porque ahí el yo no tiene ataduras. En nuestro mundo interno, el yo hace y deshace. En el mundo interno de nosotros podemos tener los pensamientos de todo tipo y nadie se va a enterar. Podemos vivir las emociones más desagradables con las otras personas y por dentro, o sea, y por fuera parecer dignos vecinos, ¿cierto? Ejemplares, esposas o esposos. Podemos mostrarnos como los más eficientes trabajadores, pero por dentro el mundo es otro. Entonces, la vigilia tiene que ver con esa vigilancia del mundo interno, para poder empezar a mirar cómo funciona el yo, el ego. Esa va a ser, si tú tienes la inquietud, las ganas, el anhelo de desarrollar tu conciencia, esa va a ser la principal función, labor que vamos a tener siempre. Estar en ese estado de vigilia permanente. Cuando uno va descubriendo el yo, se va enterando cómo funciona. De hecho, te aseguro que
Antes nunca quizás uno lo había hecho. Solo cuando sabe que existe una herramienta, solo cuando se entera de que hay una metodología para descubrirse, recién ahí empieza uno a hacerlo. Pero por supuesto, ¿cierto? Porque ahora me entero de que hay una forma de descubrir lo que pasa dentro de mí. Inclusive, hasta ahora puede que nosotros creamos que nos conocemos a nosotros mismos. Claro, nosotros tenemos una imagen de nosotros, pero nos vamos a dar cuenta que esa imagen es falsa, que está creado justamente por la personalidad, por el ego. Entonces, cuando empezamos a observar al yo, empezamos a comprenderlo, cómo funciona. Y empezamos a darnos cuenta que un yo de ira, en realidad, que es lo que quizás vimos por fuera o en una manifestación externa, nos enojamos con la pareja y le dijimos una cantidad de barbaridades de repente. Si uno se empieza a autoobservar, va a descubrir que muchas veces esa ira nace de frustraciones, pero no de cualquier frustración. Hay frustraciones puntuales. Y vamos a descubrir cuál fue o cuáles son esas frustraciones que empujan a ese yo de la ira que agrede luego. Entonces dicen, entonces yo no soy iracundo realmente. No, no, si lo somos. Lo que pasa es que es un actor más de la escena. Cuando luego uno se va y descubre que tal vez existió cierto ese estado que encontramos detrás de la ira, ¿cierto? Y que nos empujó o nos empuja a ser agresivos, vamos a querer saber por qué vivo ese estado interior en donde quizás estoy, ¿cierto?, realmente emocionalmente herido. Pero esa emoción que estoy viviendo por dentro está originado por otras situaciones. Esa frustración, ¿cierto?, que vivo probablemente nace de que no se cumplió lo que yo quería, fallaron las expectativas, inclusive fuera del ámbito de la pareja, tal vez en un trabajo, tal vez en una noticia que llegó, tal vez en un deseo totalmente instintivo como el tener sexo. Estas son situaciones que solamente vamos a poder descubrir en su realidad a través de un estado activo de observación de sí mismo. Y es lo interesante que cuando empieza uno a comprender, nace la oportunidad de eliminar. Porque si yo no comprendo lo que está pasando dentro de mí, no puedo eliminar lo que no estoy realmente conociendo. ¿Cómo voy a eliminar algo que desconozco? Tengo que conocer. Y para poder conocer, tengo que observar. No se puede conocer si yo no observo algo por mí mismo. Pero cuando ya se ha logrado comprender, entonces recién allí puedo pedirle a la divinidad que llevo por dentro, a esa divina madre. Y los antiguos en el Hindustán le llamaban Devi Kundalini Shakti. ¡Wow! Claro, eso eran allá. En el cristianismo, cierto, original, primigenio, le llamaban, cierto, María. Por eso todas las Marías. De hecho, ahí hay una imagen, cierto, de la Virgen, cierto, mexicana, la Virgen de Guadalupe. Pero fíjate, está con una lanza ahí. No está, cierto, ahí como una pose, no, una lanza. Y mira a los pies que tiene, dragones. Entonces, ¿por qué? Ahí que está simbolizando. Es la acción de la Divina Madre, eliminar a esos dragones que antiguamente, ¿cierto? El dragón era la representación de esa oscuridad interior del ego. Entonces, la Madre Divina siempre ha cumplido esa función. Y por eso siempre vamos a encontrar a la Madre Divina con el niño en los brazos. El niño en los brazos, el niño es el Cristo interno, el Cristo que tú y yo y todos pueden desarrollar. Cuando uno tiene, ¿cierto?, el anhelo de transformación y va descubriendo los yoes a través de la autoobservación y los va comprendiendo estos mecanismos que lleva por dentro, estos resortes secretos, ahí puede entonces ya pedirle a esa fuerza superior, que es la Divina Madre, es Dios Madre dentro de ti, dentro de mí. No es una fuerza, ¿cierto?, imaginaria, simplemente, no, no, es un poder. Tú lo vas a comprobar en la medida que empieces a utilizarlo. Se le pide así, madre mía, mátame ese yo. Si uno se encuentra inquieto, incómodo con alguna situación,
ya sea por esto mismo que decía como ejemplo de la discusión, uno descubre ese yo que quiere decir fuerte, enojarse, uno lo descubre una vez que ya ha ido, ¿cierto?, observándolo día a día, de momento en momento, de instante en instante, y le pide a su divinidad, madre mía, mátame ese yo, elimina esa ira. Se lo pide mentalmente, con mucha determinación. Si uno realmente desea la eliminación de ese yo y lo pide así, esa divinidad en nosotros va a eliminar ese detalle de ese yo que se está manifestando. Eso es lo que debemos comprender, que el ego puede y debe ser eliminado de manera consciente y voluntaria mientras estamos aquí, en el plano físico. Es para eso que estamos, para poder desarrollar la conciencia. Si no lo hacemos, igualmente la naturaleza va a eliminar al ego, pero lo va a eliminar a costa de nuestra conciencia, es decir, no vamos a lograr la autoconciencia. Es decir, va a ser un trabajo simplemente fuera de nuestra voluntad. Cuando una persona desarrolla este trabajo por su propia voluntad y para su propio desarrollo, está cumpliendo uno de los más importantes, ¿cierto?, labores que puede llegar a desarrollar un ser en esta manifestación, que es despertar su propia conciencia. Entonces, cuando ya nos damos cuenta que el yo puede ser eliminado y hemos eliminado uno, entonces nos damos cuenta que podemos eliminarlos a todos. Y por lo tanto podemos recuperar el 100% de nuestra conciencia. Ese es el objetivo. Ese es el propósito. El ego tiene un sentido creativo en la medida que nosotros nos ocupamos de su eliminación. Pero si nosotros no nos ocupamos de la eliminación del ego, el ego nos destruye a nosotros. Y eso culmina con la muerte de la persona, con la muerte del cuerpo físico. Porque definitivamente se va adueñando el ego en el tiempo de nuestras fuerzas, de nuestro ánimo, de nuestra vitalidad y finalmente de nuestra vida. Es el ego el dueño de nuestra vida hasta hoy, mientras nosotros nos damos un esfuerzo por transformarnos. El yo viene a cumplir cuentas. El yo repite en una vida, dentro de la vida y también respecto a las vidas pasadas. Entonces, trae muchas cuentas por cobrar y por lo tanto por pagar. Entonces, si nosotros no hacemos este esfuerzo por comprenderlo y eliminarlo, ¿cierto? Logrando sacarle toda la sabiduría, si esa es la idea. Cuando nosotros estudiamos un yo, lo comprendemos y lo eliminamos, lo que en el fondo vamos a llegar es a sacarle la sabiduría que está atrapado en él. El ego tiene toda la sabiduría de nuestra divinidad, de nuestro Dios Padre. Tiene todo el saber. En el ego está todo lo que nosotros necesitamos para la vida y posterior a la vida. En el ego está todo el tesoro de transformación. Eso lo mostraba Aladino, cuando tomaba, ¿cierto? El príncipe tomaba la lámpara y la sobaba, ¿cierto? Y la limpiaba y empezaba a brillar y de repente, y como el genio de la lámpara le decía, bueno, ahora que me has liberado, puedes pedir, ¿cierto?, lo que tú desees. Y ahí está el simbolismo. Cuando nosotros liberamos la conciencia, entonces nos hacemos, ¿cierto?, capaces, posibles de alcanzar todo lo que deseamos desde la conciencia. Pero necesitamos empezar, ¿cierto?, a bruñir, a pulir, a limpiar esa lámpara ahí donde está encerrada nuestra conciencia hasta que el genio de la conciencia se libere y podamos recobrar, ¿cierto?, esa sabiduría. Toda la sabiduría que nosotros anhelamos está allí. Todo el amor que anhelamos está allí. Toda la felicidad que anhelamos está allí. La libertad, toda, y la paz está allí, en nuestra conciencia. Esa sabiduría, ¿cierto?, es lo que buscamos cuando eliminamos el ego. Y por lo tanto necesitamos toda la sabiduría, y eso significa que todos los yoes deben morir. Hay que comprender que el yo es, en su forma original, es el deseo. Cada vez que se quiere manifestar, lo hace a través del deseo. Deseo comer chocolate, deseo dormir, deseo que me, ¿cierto?, que me hagan cariño, deseo enojarme,
deseo ganar dinero, deseo tener negocios, deseo tener parejas, deseo tener hijos, deseo todo. Todo lo que yo deseo, en el fondo habla de un aspecto de nuestra psicología que se está queriendo manifestar, de la cual nosotros no somos conscientes. Entonces, mientras no descubramos en el deseo al yo, nos va a costar mucho comprender que ahí está la conciencia también. Claro, porque recuerda, dentro de cada defecto está la conciencia. Entonces, la urgencia es comprender que cuando tengo un deseo, dentro de ese deseo, sea cualquiera, hay una parte de la divinidad, de mi propia divinidad, porque eso es la conciencia, que está ahí atrapada. Entonces, cuando uno desea hablar mal de otra persona, porque el yo le dice, hablemos de esta persona y no hablan mal, no hablan bien, hablan mal de esa persona. Entonces, ese deseo que originó eso, ese deseo es el que necesitamos capturar y ver qué es lo que hay dentro de eso que está queriendo, ¿cierto? Que se está manifestando, pero que está atrapando a esa belleza que tenemos dentro. Porque la conciencia es la belleza misma, pero está atrapado y eso lo transforma en fealdad. ¿Por qué? Porque hablar mal de alguien no puede ser algo bello. Ahora, si estamos calumniando además, o estamos inventando, es horrible, ¿no? Pero nosotros nos creemos muy buenas personas, nos creemos muy decentes, nos creemos personas muy, ¿cierto?, cumplidoras de la ley, cumplidoras de las buenas formas. Pero eso es una ilusión de nosotros. Por eso la herramienta fundamental va a ser la autoobservación. Ya en la próxima clase vamos a profundizar mucho más. Pero ya esto es necesario comprender que detrás de todos los deseos está el ego. Y como está el ego, vamos a encontrar subyacente a la conciencia. Entonces, cuando una persona elimina un yo, como aparece aquí en la imagen, esa conciencia, ¿cierto?, se va a liberar. Por eso se habla aquí en este curso de la sabiduría del mal, es decir, de todo lo que cargamos que es el ego, que no es lo bueno, sino que es lo malo dentro de nosotros, lo que no hace el bien. Hay una sabiduría que alcanzar, pero eso no es por el solo hecho de tenerla que esté el yo, es que ya somos sabios, no, hay que capturar, hay que recoger, hay que salvar esa sabiduría, esa conciencia, esa luz. Cuando uno aplica la eliminación del ego, se libera la conciencia y esa conciencia nos va a dar dos elementos, luz y fuego. Ese trabajo, ¿cierto?, de eliminar cada uno de los yoes, poquito a poquito, lentamente, pero insistentemente, nos va a dar esa sabiduría que es esa luz, esa capacidad de comprensión, esa capacidad de saber lo correcto o incorrecto a cada instante, esa capacidad de tener esa intuición permanente que nos guía a cada paso. Y por otro lado, ese fuego que es amor. El fuego, ¿por qué? Porque cuando yo libero una chispa de este nivel, la conciencia de una chispa muy potente, ilumina, ¿cierto?, con su luz, pero también tiene una energía, un energetismo que es ese fuego. Ese fuego nos transforma, ¿cierto?, porque nos lleva a desarrollar el amor. El amor es algo que se ve en las obras, es una capacidad que se ve en lo que hago. Decíamos desde un principio, lo importante es qué es lo que yo estoy haciendo, qué calidad tienen mis acciones, si son de la conciencia o son del ego. Cuando empiezo a eliminar el ego, empiezo a liberar conciencia, se transforma por un lado en fuego, pero también en amor, ¿cierto? El fuego me da ese amor, que me da la capacidad de hacer por y para la conciencia, por y para los demás. Es decir, ya empiezo a tener acciones conscientes. Y esas acciones conscientes están dirigidas por, valga la redundancia, mi conciencia. Mi conciencia, tu conciencia y la conciencia de cualquier persona nos guía, nos orienta y nos lleva a la acción. Poco a poco aumentan los porcentajes de conciencia liberada. Yo decía inicialmente que tenemos un 3% de conciencia libre. En la medida que vamos matando yoes, eliminando el ego, esa conciencia que se liberó de ese yo que estaba atrapada ahí, se libera y se suma al 3%, haciendo que esa luz interior empiece a crecer.
Eso es lo que va dando la capacidad de hacer y aumentar, ¿cierto?, el amor en nosotros, que es la fuerza principal que vamos a desarrollar. Para poder meternos de derecho con el estudio de los yoes y de sobre todas las cosas en el proceso de autoobservación, necesitamos comprender que la personalidad es un elemento fundamental en este estudio. La personalidad es un vehículo que se crea, ¿cierto?, en los primeros 7 años de nuestra vida. Los antiguos mostraban la personalidad, ¿cierto?, en el teatro griego, bueno, de estas imágenes del teatro japonés, mostraban a la personalidad con estas caretas múltiples. Y eso es la personalidad, las caretas. Todas las caretas que nosotros tenemos. Entonces la personalidad se crea, como decía, en los primeros 7 años de vida. Y se crea con el ejemplo. Se crea mirando a los papás, los hijos hacen exactamente como funcionan los papás, funcionan los hijos. Tal como se enoja el papá, se enoja el hijo. Tal como llora la mamá, llora el hijo. Tal como se agreden los papás, agrede el hijo. Va copiando las formas. Y eso va permitiendo que su propia ira, su propia agresión, su propio cierto yoes tengan una forma de manifestarse, una forma de manifestarse. Eso es el ego, perdón, la personalidad, la forma, la careta con la cual nosotros nos mostramos y manifestamos al ego. Entonces tenemos personalidades tantas como yoes tenemos. Como decíamos, cada defecto, cada yo tiene su propia personalidad. Entonces, la personalidad dura lo que dura la vida, la existencia. Cuando uno se muere, la personalidad se va desintegrando, se va muriendo porque es un vehículo energético que simplemente pierde sustancia en la medida que nosotros nos vamos desintegrando ya el cadáver ahí en la tumba. Entonces no tiene ningún futuro el cómo nosotros nos, ¿cierto?, mostremos al mundo exterior, la careta que tengamos. Entonces, ¿qué importa aquí? Que esta personalidad se va desarrollando poco a poco en nosotros y se crea a través de la imitación. Eh, la personalidad nos ha hecho fascinarnos con el mundo. Esto es bien importante. Quiere decir que nosotros, ¿cierto?, todo lo exterior lo vivimos a través de la personalidad. Porque fíjate, si a uno le gustan los vehículos, los autos, y ve un auto por fuera que le gusta, inmediatamente la personalidad lo va a tomar como un propósito, como algo que quiere, que desea. Y lo va a mantener en esa ilusión de eso. ¿Y eso por qué? Porque la personalidad, ¿cierto?, necesita esa expresión del vehículo porque le da sustento a su realidad. La personalidad se sustenta en todas las cosas externas que alcanzamos, que tenemos, que poseemos. Fíjate tú la personalidad de una persona que tiene buen pasar económico. Probablemente van a haber cosas que se siente, por las cuales se siente con ese valor económico, ¿cierto? No, no todas las personas, no, en ningún caso podemos generalizar, pero habrá personas que, claro, su vida se ha sustentado en un buen pasar económico y resulta que, ¿cierto?, tiene una personalidad afín a eso, a ese bienestar económico. Así también como la personalidad de la persona pobre. También su personalidad es de acuerdo a su estado económico. Entonces, en ambos casos pasa lo mismo. Ambos casos, esas personalidades son una careta de lo que en su vida material llevan. Si una persona no tuviera una personalidad desarrollada, indistintamente que tuviera dinero o no tuviera dinero, su forma de ser, su manifestación, su careta sería más bien pasiva, sin importar aquello. ¿Te das cuenta? Nosotros estamos literalmente hipnotizados, ¿cierto?, por esta personalidad. De hecho, nosotros amamos nuestra personalidad. Y esto es uno de los problemas importantes. Recuerda, la personalidad es el vehículo de expresión del ego. Entonces, si amamos a la personalidad, ¿a quién estamos amando? Y uno le dice, las personas nos decimos en pareja muchas veces, es que yo me enamoré de tu forma de ser. Lo que me encantó es como tú eres.
O sea, nosotros nos enamoramos de la careta, de la forma de ser. Si es un mimo, ¿cierto? Todo el día, o tal vez no, es una persona adulta, seria. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra inconsciencia impide que podamos conocer la realidad, el fondo de esa persona. Y por eso nos quedamos con la superficialidad, con la externalidad de esa persona. Y de todos. Nosotros vemos a una persona bien vestida y nos produce como que tenemos que tratarla de una manera distinta. Una persona mayor le hablamos de una manera, una persona más chiquitita, ¿cierto? De menos edad, le hablamos de otra manera. La personalidad de nosotros varía mucho. Varía prácticamente durante todo el día en muchas formas y lo vamos a ver. Tener muy en cuenta que la personalidad se forma desde nuestro nombre, porque unos dirán, bueno, no me gusta mi nombre, yo quiero mi segundo nombre. No me siento identificado con el primero, me siento bien con el segundo. ¿Quién está eligiendo eso? ¿Por qué nos afecta el nombre? ¿Por qué tiene un valor, un peso eso? ¿Quién le da ese valor, ese peso? ¿La conciencia o el ego? Nuestro apellido, nuestro sexo, la edad, dónde estudiamos, los grados que tenemos, que estudié, ¿cierto? Hasta segundo medio, no, yo saqué una ingeniería, hasta le cambia la forma de hablar. ¿Cierto? ¿Ah? Tenemos muchas normas, formas, hábitos, costumbres que están desarrollando o moldeando la personalidad. Esto es súper importante. Porque allí, en esa manifestación de la personalidad, vamos a encontrar y descubrir al ego. Entonces, una de las primeras claves que nosotros debemos conocer para empezar a adentrarnos en esta relación con nosotros mismos es comprender que existe la personalidad pasiva y existe la personalidad activa. La personalidad activa es cuando estamos al servicio del yo, está el ego manifestándose. Y estamos identificados con todo. Personas, lugares, conversaciones, formas de estar, de plantarnos, en fin. Una personalidad pasiva pasa desapercibida y está en permanente relación con su propio ser. Está receptiva. La personalidad activa es bulliciosa, es ruidosa, genera atracción. ¿Alguna vez han visto un artista o un político en la calle? ¿Cierto? Decenas, centenas de personas. ¡Oh! Esas son la fuerza de la personalidad produce esa atracción. Y solamente es el yo de esa persona, el yo artista, el yo político, el yo, ¿cierto? Si es una persona exuberante, ¿cierto? En fin. O, ¿cierto? De formas muy, muy llamativas. Bueno, pero una personalidad pasiva, donde dice, ¿te fijaste en el caballero que estaba vendiendo allí? ¿Cuál? No lo vi. ¿Por qué? Porque el energetismo de una personalidad pasiva pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque como no está el ego manifestándose, entonces la conciencia tiene más oportunidad de estar ahí. No digamos que esa persona es más consciente, sino es que el ego no está ruidoso, no está fuerte ahí manifestándose. Pero cuando el ego se está manifestando, es una energía que lo llena todo, que genera ruido, que genera, ¿cierto? Por lo tanto, vista, visualización. Entonces nosotros estamos justamente en la época de las visualizaciones. ¿Se ha dado cuenta? De los likes, de los me gusta, de los corazones. Y eso está fuertísimo. Y eso es todo personalidad. Todo. Es todo personalidad. Las redes sociales nos han aumentado esta dinámica. Cuando nosotros queremos empezar a estudiar el yo, y para poder descubrirlo, es muy bueno ponerse en personalidad pasiva, siempre. ¿Por qué? Porque cuando vaya a manifestarse un yo, lo vamos a descubrir inmediatamente. ¿Por qué? Porque nos vamos a activar,
Nuestra personalidad se va a poner inmediatamente, oh, sí, yo te hablo, y a funcionar de una manera distinta cuando está uno pasivo, tranquilo. Bueno, y dirá uno, no puedo hacer nada, entonces si estoy pasivo, no, puede hacer sus cosas, pero sin ese energetismo. Y cuando no esté en ese energetismo, va a poder descubrir cuando vaya a entrar en esa energía. Poco a poco va a empezar a descubrir al ego en acción más fácil, de manera mucho más eh, inmediata. Solamente por el hecho de tener ya la personalidad pasiva y luego va a poner la conciencia activa, que le va a permitir a uno mirarse y no identificarse, que ese es el problema de nuestra personalidad activa, que nos identificamos inmediatamente. Entonces, cuando estemos con el ego, siempre la personalidad va a estar activa, cualquiera sea. Nos gustó a alguien y empezamos, ¿cierto? Que redes sociales, que a buscarlo, que cómo se llama, cómo no sé qué, que le voy a regalar algo, y la acción de hacer una cosa, hacer otra, buscar concretar. La personalidad pasiva no necesita nada de eso. La personalidad pasiva simplemente está. Y vamos a empezar a descubrir muchos yoes solamente así, ya desde allí. Entonces, lo que vamos a ver es que la conciencia o la esencia es un porcentaje muy menor que está hoy día disponible, solo un 3%. No quiere decir que no tengamos más, tenemos más, pero no lo tenemos disponible. ¿Por qué? Porque está atrapado en el ego. Entonces, la esencia, la conciencia que todos tenemos es lo único verdadero, lo único real. De hecho, es inmortal la conciencia, es tu propia divinidad. Mi propia divinidad es mi conciencia. Tu conciencia es tu divinidad. Y nuestra divinidad es inmortal. Cuando se desaparezca el cuerpo físico, la conciencia sigue existiendo. La diferencia está en que si no hemos hecho un trabajo por despertar la conciencia, entonces no vamos a disfrutar de estar fuera del ego. Que esa es la diferencia. Cuando una persona busca hacerse consciente y eliminar el ego, es porque luego, fuera del ego, puede empezar a experimentar en un estado superior, en un estado que definitivamente le permite percibirse desde la verdadera realidad que se es. Nosotros, ¿cierto? No tenemos muchas veces claridad de qué significa la conciencia. Nosotros vamos a encontrar la conciencia en varios aspectos, como el hecho de tener esa energía del arrepentimiento, cuando nos hemos arrepentido por el daño o el mal que le hemos hecho a alguna persona. Ese arrepentimiento nos viene de nuestra conciencia. Cuando una persona tiene búsqueda espiritual genuina, ¿cierto? Quiere cambiar o quiere conocerse a sí mismo, es una búsqueda que está impulsada por la propia conciencia. ¿Sí? Cuando uno tiene estos cuestionamientos de quién soy, para dónde voy, por qué estoy acá, por qué nací en esa familia, o por qué tengo esta enfermedad, qué es lo que pasó, por qué llegué a esta situación. Esos cuestionamientos son de la conciencia. Cuando nosotros realmente empezamos a buscar el desarrollo de la conciencia, es que es la misma conciencia que está impulsándolo. Entonces, vamos a entender que la conciencia se va desarrollando poco a poco, está ahí, ese 3%, pero ese 3% hay que despertarlo y luego empezar a agregar todos los porcentajes de conciencia que están atrapados en todos los defectos psicológicos que tenemos. Entonces, la dinámica para poder finalmente empezar a descubrir al ego y por lo tanto, ¿cierto?, tener la oportunidad de eliminar ¿cierto? Ese yo y liberar la conciencia, está justamente en muchas situaciones de la vida, en donde nosotros creemos que somos conscientes, pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que no. Por ejemplo, cuando estamos frente a una persona del sexo opuesto. Y claro, uno, si estuviese en autoobservación, se daría cuenta, ¿cierto?, de los pensamientos que tiene. Que si me gustó, me atrajo, qué partes del cuerpo le estoy mirando. ¿Por qué los miro esas partes? Bueno, tengo por dentro toda una serie de conversaciones. Me gusta, le gustaré, oye, qué simpática, oye, me gusta cómo habla, mira, pero qué lindo los labios, oye, cómo tiene pintadas las uñas, se pasó, qué agradable cómo habla. Y qué simpática, qué liviana de sangre, y toda esa conversación por dentro. Y por fuera, ¿qué pasará? ¿Qué le diremos?
ahí entra a funcionar la personalidad. Porque claro, por dentro está ocurriendo algo, por fuera va a ocurrir quizás otra cosa distinta. Quizás la persona se anima y, no sé, la busca para conversar, pero por dentro está deseando ir a acostarse, a tener sexo, estoy diciendo, ¿no? No ir a dormir, a acostarse. Pero bueno, dice la persona, ¿cierto? No, en realidad voy a esperar porque en realidad, ¿cierto? Yo soy muy consciente, dice la persona, de que esta persona, quizás, esa mujer en el caso, eh, tiene que conocerme y yo tengo que conocerla. Y uno se puede preguntar, ¿y será que es la conciencia de que realmente está pensando? ¿Qué creen ustedes? Bueno, probablemente la conciencia nunca participó ahí. Simplemente es una estrategia. Claro, porque si me lanzo al dulce, como se dice en la jerga, ¿cierto? Más común, probablemente voy a salir para atrás. Me van a dar, ¿cierto?, al tiro el corte, no me van a dejar entrar, no voy a tener ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué dice la estrategia? Shh, me aguanto porque me gustó, me movió el piso, se me agitó todo el sistema, pero resulta que piano, piano, chelentano. Un yo, dice Rosa, pero por supuesto, ¿te das cuenta? Dama de compañía, por ahí me ayudó la Catherine con un concepto que se me había olvidado. ¿Te das cuenta? ¿Pero consciente? No, la conciencia no participó. Porque, por ejemplo, la conciencia sabría instantáneamente qué cosa, si esa persona es mi verdadera pareja o no. Pero instantáneamente la conciencia a través de la intuición le diría, esa no es su pareja. Así de plano, sin más explicaciones. Y tan se acabó la historia. Uno se la ríe, esa persona no es mi pareja. Listo. Eso es lo que debemos comprender. Que cuando está la personalidad y el ego funcionando, se confabulan y nosotros creemos que son actos conscientes. Pero como dijimos al principio, ¿cierto? Realmente, habitualmente no está la conciencia presente. La conciencia para que se presente tiene que estar, o para que esté presente, y se presente, debemos estar en un estado interior particular. ¿Cuál era ese estado interior particular? La vigilia. Estar ahí mirándonos por dentro. Y ahí uno va a empezar a descubrir, como lo vamos a ver en la próxima clase, cómo están funcionando los distintos centros de mi máquina cuando veo a esa persona. Y podré empezar a eliminar cada uno de los yoes que se está apareciendo. Cuando vamos a una comida, ¿cierto? Una cena especial, ¿cierto? Algo, una situación, no sé, del trabajo, de la familia, qué sé yo. Y en esa situación se da que hay comidas ricas, tragos bonitos, ¿ah? Y ahí está uno, con su personalidad, su ego y su conciencia. ¿Quién funciona? ¿Quién es el que participa de esa situación? ¿Quién es elige? ¿Qué parte de nosotros elige el plato? Cuando dicen, este es el menú, oh, tiene estas opciones, oh, ¿quién elige? La personalidad. Si me estoy cuidando, estoy más fit, dice, ¿ah? Estoy fit, así que no, deme una ensalada, una lechuga con 2 granitos de arroz y un trozo de carne. Dice, entonces, qué fit. Pero por dentro, ¿qué está? Me comería en una churrasquería a la vuelta a la casa, venden así unos sándwiches, me lo atravesaría, pero se supone que estoy fit, entonces tengo que manifestarme fit, pero por dentro está así con el diente, con ganas de comer. Entonces, claro, uno dice, no, es que yo estoy siendo más consciente con mi cuerpo, me estoy cuidando. Si no se observara, se daría cuenta que en realidad está mintiéndose y mintiéndole a todos. Porque en realidad, capaz que sí, quiere estar más delgado, pero resulta que tiene otro yo que le gana o que tiene tanta fuerza como el yo vanidoso, que es el yo de la gula,
que se quiere comer un sanguchote. Pero ni en la elección de la lechuga, ni en el que se va a ir a comer el sanguchote, ¿participó quién? La conciencia. ¿Por qué? Porque mientras no esté la autoobservación, mientras no esté la vigilia de descubrir qué está pasando en mi mundo interno, todo ese barullo, toda esa conversación, no es de la conciencia. La conciencia no necesita esas conversaciones. No está buscando caer bien ni manifestarse bonito, guapo, delgado, delgada, no. La conciencia solamente quiere ser la conciencia. Y es como un niño. Un niño no dice, ¿cierto? Uy, no voy a comer más porque el niño come lo que siente que tiene que comer. Ya cuando se comió lo que tenía que comer, va y seguramente va al baño, hace caca y ya está, hizo caca y luego se va a acostar a dormir. Se acabó, todo en su orden. ¿Y qué pasó? Funcionalismos normales del cuerpo. La biología operando a plenitud. Y no hay, ¿cierto?, que me voy a ver bien o que me voy a ver mal, que esto aquí o esto allá. Entonces nosotros, ¿cierto?, nos vamos a empezar a dar cuenta cuando una persona fuma, ¿cierto? El yo fumador tiene una personalidad extraordinaria. Se adueña del cuerpo y le dice fumar, y cuando saca la cajetilla, ¿cierto?, tiene todo el cuerpo. Fíjate tú en tu cuerpo cuando estés ahí. ¿Ah? 2, 3 golpes, saca su cigarro. Si tiene estos pelotitas para que le den sabor, clic, 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 o le corta la cosita. Y para encenderse, tú como que de medio lado. Toda una ceremonia y una forma del cuerpo. Evidentemente, si uno se empieza a observar, va a empezar a descubrir al yo en acción. El yo fumador adquiere y asume formas. Y eso es lo que hay que empezar a descubrir. Porque en ese instante va a descubrir que no está la conciencia. La conciencia primero no necesita fumar, pero tampoco necesita formas. Si estamos en medio de salimos con los amigos a compartir, a un carrete, vamos a descubrir muchos yoes. Pero la única forma de descubrirlos es estar en autoobservación. La personalidad va a tender a salir y es bueno que la veamos. Cuando estemos en pareja, con la pareja, pololo, polola, novio, novia, ¿cierto? Esposa, esposo, lo que sea, obsérvese uno. Porque no es la misma forma de ser que con los compañeros del trabajo. No es la misma forma de ser que con los compañeros del curso. No es la misma forma de comportarse que tiene en la calle, con los vecinos. No es la misma forma. Allí necesitamos aprender a observarnos y ver cómo tenemos hábitos, costumbres, formas que están adquiridas y que son de la personalidad. Entonces, así nos vamos a dar cuenta que realmente nunca o muy pocas veces participa la conciencia y que realmente lo que siempre está actuando es el yo, el ego, cualquiera sea, el que esté de turno, el yo fumador, el yo simpático, el yo humorista, el yo que le gusta tomar, el yo que le gusta ser coqueto, coqueta, el yo que le gusta, ¿cierto? Como dicen, provocar, el yo provocador, provocadora, el yo que le gusta hablar mal de las personas, todos tienen una personalidad y todos asumen formas por el cuerpo, todos. Entonces cuando uno quiere encontrar a ese yo simpático o, ¿cómo se dice? Ese yo chistoso, se va a encontrar con ese yo y va a mirar cómo ese yo, ¿cierto?, asume gestualidades, movimientos, pero no es todo el día uno así. ¿Por qué? Porque ese yo tiene tomada la máquina y la máquina física y se manifiesta de esa forma. El yo conquistador, no, el yo conquistador tiene unas formas extraordinarias. Si uno lo empieza a observar, el yo conquistador tal vez es simpático, porque sabe que abre puertas. Recuerda que el yo es astuto y utiliza la personalidad. Y entonces en eso se hace el simpático y le hace la broma que sabe que funciona justo así, pero como. Y uno puede pensar que uno no es coqueto, eso es coqueteo, pero no lo está pudiendo ver. Porque nos está honestamente mirando. Cuando se empieza a mirar honestamente, dice, uy, yo le estoy coqueteando. ¿Cómo que bonitas uñas?
¡Uy! Dice uno. ¿Y de dónde salió eso? Ay, papito, mira, un galancete, ahí, de tomo y lomo, haciéndole, ¿cierto?, un cumplido. Claro, esos son los eufemismos. El mundo de los eufemismos, ¿de dónde es? De la personalidad. El eufemismo es, ¿cierto?, decir las cosas con palabras suavecitas, como para que no se note. Nosotros decimos, ¿cierto?, de manera bien acampada, tirarle los corrillos, echarle los perros a una persona, ¿no? Pero el eufemismo, ¿cuál es? No, le hice un cumplido. Le coqueteó, derechamente. Entonces, ese yo está, pero no nos hemos dado cuenta. Y entonces, cuando no nos hemos dado cuenta y realmente no estamos en autoobservación, vamos a creer que no somos coquetos, no somos, ¿cierto? Eh, de andar echando los perros, como es. ¿No? Nos vamos a través de la autoobservación, nos vamos a dar cuenta y uno va a caer, dice, aquí está, te pillé. Este es el Omar coqueto, si fuera el caso, ¿no? El yo de Omar coqueto, o el yo de Omar que habla mal de las personas, o el yo del Omar, ¿cierto? De Omar, que es, ¿cierto? Simpaticón, así que le gusta hacer bromas, le gusta ser el centro de atención a veces. Y uno va a empezar a descubrir yoes, y va a empezar a darse cuenta que lo que uno ha pensado de sí mismo es una idea fantasiosa provocada por esos yoes y que han utilizado la personalidad y esta forma que tenemos. Cuando la conciencia empieza a actuar, cuando la conciencia está en nosotros, no vamos a necesitar esas formas, no las necesitamos. De hecho, la personalidad no tiene realmente una necesidad en nuestra vida. Pero cuando uno tiene el yo de la ira, por ejemplo, y se ve conduciendo, y de repente lo adelanta a alguien y le hizo cambio de luces y le quitó el lado y lo toma el yo de la ira transforma el cuerpo, ¿cierto? A través de la personalidad en un verdadero conductor de Fórmula 1. Se ve corriendo por la calle detrás del tipejo que lo pasó. Y por dentro, dice, wow, aquí está el yo, el yo que yo pensaba que no tenía, ahí está, de cuerpo entero. Entonces, claro, lo suelta uno ese yo y dice, entonces pone a hacer otras cosas, se le pasó la ira y sigue, más allá mira a una persona, más acá se fija en otro auto y así. Así es que andamos y funcionamos. Entonces nosotros necesitamos empezar a mirarnos, a descubrirnos, para darnos cuenta que nosotros somos verdaderamente máquinas. Máquinas que estamos, ¿cierto?, en el estado de dormidera psicológica, en donde la conciencia no tiene espacio. Para que la conciencia pueda manifestarse, nosotros vamos a tener que hacerle el espacio, vamos a tener que hacer el esfuerzo. La conciencia no se va a manifestar de manera libre, de manera, ¿cierto?, espontánea, porque sí, no. Necesitamos hacer ese esfuerzo para empezar a mirarnos, a descubrirnos, a hacernos honestos con nosotros, para empezar a darnos cuenta que hay una realidad de la cual no tenemos ninguna idea, pero que existe y vive dentro de nosotros, y es más, nos está, ¿cierto?, succionando permanentemente la energía. Si no es por esa energía, no tendríamos, ¿cierto? El yo no tendría cómo manifestarse. Nosotros todos los días le entregamos nuestra energía, nuestra vida, nuestra vitalidad, nuestra fuerza al ego. Cuando una persona empieza a actuar desde la conciencia, se va a dar cuenta que inclusive tiene más fuerza, tiene más energía, tiene más, cierta capacidad. ¿Por qué? Porque el yo no le está arrebatando la energía. Se vuelve una persona mucho más clara respecto a lo que está pasando y no se autoengaña con lo que está viviendo. Empieza a salir de esa cierto, idea de realidad y empieza a ver la realidad de las cosas porque se está mirando a sí mismo. En sí mismo, dentro de su mundo interior, va a encontrar el espejo donde está viendo reflejado todo. Que si tiene un mal momento con la pareja, uno sabe que no es la pareja, es algo en mí que reaccionó respecto a la pareja o algo que ocurrió con la pareja. Y eso ya no le da cierta responsabilidad a la pareja, sino es que yo asumo la responsabilidad de lo que pasa en mi propio mundo interno. Eso es lo que debe ocurrir. Dejar de pensar que los demás nos hacen algo.
A nosotros nadie nos hace nada. Siempre, siempre, siempre lo que ocurre, ocurre dentro de nosotros y ocurre por nuestra propia, ¿cierto?, dormidera, por nuestro propio estado psicológico. Descubrirse, verse, mirarse, descubrir esto y comprenderlo poco a poco para eliminarlo es la función para la cual realmente vamos a trabajar y lo que va a hacer que realmente despertemos nuestra conciencia totalmente. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes que sea necesario aclarar, por favor, ahora es el momento. Perfecto. No hay inquietudes, no hay dudas. Entonces, vamos a ver. Don Rafael, doña Patricia, Catherine, Santiago, Paula, Catherine Montenegro, Pía Pérez, Ivonne, Elizabeth, Soledad y Montserrat junto con Rosa. Vamos a hacer entonces un cuestionario. A cada uno de ustedes le vamos a hacer 3 preguntas para ver si se entendió la clase y si, dado eso, ¿por qué se ríe? No sé si es verdad. No, no lo vamos a hacer. Bueno, qué bueno que no hay dudas, porque quiere decir que se entendió. Vamos a hacer entonces una práctica que está directamente relacionada con la clase, que esa es la idea, para que podamos ir ya a la comprensión del asunto. Entonces, vamos a mirar cuál es la práctica que está anotada acá. Vamos a ver si hacemos la misma o hacemos otra. Ya. Mira, acá dice esta práctica que vamos a hacer otra cosa, que está relacionada con lo mismo, pero yo estaba mirando la presentación, perdón, no se la estaba compartiendo. Mira, ¿cuál es la práctica que vamos a hacer? Vamos a hacer, eh, vamos a cerrar los ojos, vamos a descubrir 3 escenas en donde podamos identificar claramente, porque después vamos a preguntar cómo nos fue, alguna cosa que podamos compartir, por favor, porque necesitamos, ¿cierto?, ir viendo cómo vamos comprendiendo esto. 3 escenas, situaciones de nuestra vida, de hoy, de ayer, de un año, no importa, de cuando sea, en donde claramente nos demos cuenta que participó el ego y la personalidad en conjunto y nosotros creímos que fuimos conscientes. ¿Me explico? Situación cualquiera, ¿cierto? Donde creímos que fuimos conscientes y en realidad vamos a ver que estuvo el ego y estuvo la personalidad y la conciencia no estuvo. Se entiende, ¿no? El ejemplo, me gustaría que me ayuden con un dedito para arriba, un dedito para abajo, que se rían, digan, "Ay, no se entiende nada tu explicación". ¿Sí se entiende? Ah, bueno, la Paola se está riendo, que dice que no se entendió. Bueno, la idea es que podamos integrar esta clase, se pueda integrar, es decir, que podamos decir, sí, me queda muy claro ahora que se está manifestando en tal minuto mi personalidad, que es tal yo, y que yo pensé que estaba siendo consciente, pero no. 3 situaciones, de hoy, ayer, un año, cuando sea, claramente. ¿Ok? Vamos a hacerlo unos 5 minutos, porque no necesitamos más. Y luego vamos a ver cómo nos fue. Ojalá, ¿cierto?, hayan cosas que podamos compartir para percibir que estamos comprendiendo e integrando esta información. Entonces, simplemente, como todas las prácticas, vamos a hacer el Bailey Link, el círculo mágico. Vamos a hacer, ¿cierto?, unas inhalaciones, exhalación, una oración y nos adentramos. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico con el alma y el corazón, si es su voluntad,
ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Padre mío, Señor mío, te ruego, te suplico, ayúdame en esta pequeña práctica para descubrir la manifestación del ego, la personalidad, y ver si es que estaba o no presente mi conciencia. Nariz, exhala, inhala, exhala. Última, inhala, exhala.
Bien, vamos volviendo. Agradezcamos siempre a nuestra divinidad. Gracias a ella estamos en esto. Aprender a relacionarnos con ellas, orando y agradeciendo. Y vamos a ver cómo nos fue. Si hemos logrado ver o ir entendiendo estas diferencias y cómo se han manifestado en nosotros. No sé si todos tuvieron éxito, a alguien no le fue tan bien, o a alguien le fue muy bien y fue muy fácil. Sería bueno saber si es que han tenido alguna una claridad. Paula dice que sí, levanta el dedito pulgar. Bien. ¿Alguna duda, inquietud al respecto? ¿Se comprendió perfectamente? ¿Se logra ver? Catherine, la diferencia también levanta su pulgar. Sí. Dice sí, muy bien, dice Rafael. También Santiago levanta su dedito. Muy bien, bueno. Bueno, si está todo claro, vi la diferencia, dice Pablo. Bien, Catherine Montenegro también nos dice que le iba haciendo claro. Bien, Santiago. Esto es súper importante. Ahora, en la autoobservación que vamos a estar realizando, bien, Elizabeth, Ivonne, Elizabeth. En la autoobservación que vayamos realizando nos vamos a dar cuenta de esto. Es importante recordarnos de la clave de mantener la personalidad pasiva para empezar poco a poco a activar la conciencia. Mientras más pasiva esté la personalidad, más posibilidades tiene la conciencia de estar activa. Y luego esto, si lo complementamos con una mente receptiva, vamos a tener un buen piso para poder empezar a descubrirnos. Esto y más lo vamos a mirar ya en profundidad en la clase siguiente, que es la 16, que se llama la autoobservación. Pía Pérez, ¿tienes una pregunta? También Catherine nos decía que estaba de acuerdo con su manifestación. Pía, ¿tienes una pregunta? Tienes que habilitar tu micrófono, Pía. En una situación que siempre recordaba, una vez que tuve una relación sexual y después la persona tomó la mano. Simplemente salimos del lugar y que me cuesta que era algo pasajero y que yo no quería nada serio conmigo. Pía, Pía, perdón, parece que tu micrófono o tu volumen está muy bajo, no se escucha. No, no se escucha. ¿Estás con audífono? Sí. Tal vez hay que conectar y desconectarlo y subirle el volumen al audífono. No, parece que sigue igual. No, de hecho, yo tampoco te escucho porque estamos al lado, pero no se escucha por el computador. Okay. Ahí sí, Ahí sí. ahora sí se está oyendo. No, ahora no. Algo hiciste de nuevo que se cortó. Qué raro. Ahí sí, Ah, ya. ahí sí. Bueno, me saqué los audífonos. Eso, mejor. Bueno, esas de las cosas que habían unas situaciones en lo personal que yo hasta hoy día todavía recordaba y pensé que era un acto que me llamó mucho la atención, que todavía pensé que se manifiesta y quería compartir que pensé que se manifestaba la conciencia, como estaba contando, pero nadie me estaba escuchando. Una vez salí, hubo una relación en un lugar con una persona y después salimos de ese lugar y no me tomó la mano. Salimos a la calle y no me tomó la mano. Bueno, yo me quedé un poco plop porque yo iba ilusionada, iba toda enamorada y pensé que iba a tomar la mano, pues.
y no me la tomó. La verdad es que, bueno, yo en ese momento siempre lo recordaba como un acto consciente, esa situación, porque yo dije, esta persona no quiere nada serio conmigo. Porque para mí que no te tomen la mano era como un no reconocimiento de lo que pasó, bueno, eso pasó ahí, después ya seguimos siendo así como nada. Entonces era un acto muy significativo y yo siempre recordé ese acto como yo fui consciente, porque yo me di cuenta que esa persona no quería nada conmigo. Y yo a esa acción hasta hoy día la veía como desde la conciencia, hasta el ejercicio del día. Yo decía, claro, esto fue un acto, yo me percibí que esa capacidad de darme cuenta que esa persona no quería nada conmigo y que simplemente yo estaba desubicada en lo que él quería conmigo y lo que yo pensaba, eso era acto de la conciencia. Yo hasta hoy día, hasta que, hasta hoy día pensaba que ver esa realidad era un acto de la conciencia. Hoy día quizás cuando se hizo este ejercicio, ahí percibí que no, po, que tal vez ese no era, porque yo estaba muy frustrada, estaba esperanzada, me sentía muy mal, la verdad un poco desilusionada, un poco chocante conmigo. Todos esos sentimientos afloraron, ¿no? Y eso hoy día claramente a través de este ejercicio me doy cuenta que no eran todos esos sentimientos de la conciencia, que no, eran puras emociones negativas, eh, quizás simplemente nada de eso que ocurría, por mucho que yo me diera cuenta que eso era una realidad que estaba percibiendo, era mi conciencia. Eso quería compartir. Bueno, está muy buena valió la pena esperar que se arreglara el micrófono, porque ese era el sentido, pues justamente ahí es donde uno se da cuenta que hemos pensado muchas veces que hemos sido conscientes y no, nunca tuvo la conciencia realmente ahí. Y eso es muy valioso porque tenemos el concepto de conciencia como algo eh, equivocado. Entonces, poco a poco vamos a empezar a darnos cuenta que en la mayoría de nuestras acciones está funcionando de esa manera nuestra dinámica interna y necesitamos mucha autoobservación para poder justamente, como en el ejemplo de lo que tú relataste, Pia, empezar a darnos cuenta que estábamos en otro, era yo es simplemente que estaban funcionando detrás de todo, nunca hubo conciencia. Es hasta frustrante es darse cuenta de eso porque uno pensó tal y cual cosa y luego, después de mirarlo ya con más detención, se da cuenta que no, simplemente hubo otros yoes que participaron. Así que nada, extraordinario y te agradezco mucho porque ayuda a reforzar la idea de lo que estábamos queriendo compartir hoy día. Bueno, bien pues, gracias. Bien. Te iba a decir gracias amor, pero se me fue que estábamos en una actividad pública, pero por lo mismo, gracias amor. Eso. Bien, pues vamos a quedar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta clase. En lo personal es una clase que es muy útil para darnos cuenta de que estamos bastante necesitados de ser rigurosos en la autoobservación y mantenernos ahí bien claritos en la separación de estos elementos para darnos cuenta de que estar autoobservándose, estar con la conciencia activa es muy distinto a lo que quizás hemos creído, pero desde ahora en adelante ya sabremos diferenciar. Un abrazo, un saludo muy afectuoso de nuestra parte y prontamente esperamos verles ya en las actividades de la próxima semana. Así es que nada, contentos de que estemos allí y para adelante, que para atrás no cunde, porque esto es hasta lograr el 100% de la conciencia. Gracias también a ustedes. Gracias Rafael, Patricia, Catherine, Santiago, Paula, Catherine Montenegro, Pía, eh, Ivonne. Gracias Soledad. Gracias también Rosa. Gracias, ¿cierto? A todos ustedes. Alguien me faltó nombrar. Eh, con todo gusto a todos ustedes, ¿cierto? Creo que me faltó Montserrat. Justamente está Montserrat también. Bueno, eso, un abrazo, cuídense y nos vemos.